Buenas tardes a todos los presentes. A continuación se dará la sustentación del proyecto de aula del equipo número 7, que está integrado por Brian Yusef Zambrano Anchundia, Eric Daniel Cedeño Zamora y mi persona, Nayeli Merchan Catagua. El tema de nuestro proyecto es efecto de la contaminación ambiental en niños con presencia de asma. Durante esta presentación se tocarán 4 puntos, que el primero es planteamiento del problema, el segundo fundamento teórico, el tercero la metodología y el cuarto recursos. En la introducción, el asma afecta al 5% de los adultos y es una de las principales enfermedades crónicas de los niños y adolescentes. El 15% de los niños de alrededor de 6 años y el 10% de las niñas de alrededor de 12 años son asmáticas. Los contaminantes presentes en el aire tienen el mismo efecto que otros desencadenantes sobre niños con asma, irritándoles las vías aéreas, inflamándolas y estrechándolas, provocando problemas de respirar. Los distintos contaminantes atmosféricos se pueden clasificar en contaminantes primarios, que son aquellos emitidos directamente a la atmósfera, por ejemplo, el monóxido de carbono, o contaminantes secundarios, los cuales se forman en la atmósfera a partir de reacciones químicas de sus precursores, como por ejemplo el ozono, formado por reacciones de contaminación primarios, compuestos orgánicos volátiles y óxido de nitrógeno. Por otro lado, también se puede hacer una diferencia según la fuente de emisión de los contaminantes, ya sea biogénicos o de origen natural, como por ejemplo la erupción volcánica. Otro factor que también agrava los problemas respiratorios es la contaminación con partículas. Se forma cuando pequeñas partes de polvo, suciedad, humo y otros elementos quedan suspendidos en el aire, y cuanto más pequeñas sean las partículas, con más profundidad podrán entrar en los pulmones y causar los problemas de respirar. En la justificación, el asma se caracteriza por ser una enfermedad inflamatoria crónica. Por ello, la prevención y el control a largo plazo son 2 puntos esenciales para detener los ataques de asma y poder tener regulada la enfermedad. El tratamiento suele consistir en aprender a reconocer los factores desencadenantes, tomar medidas para evitarlos y hacer un seguimiento de la respiración para asegurarse que los medicamentos logren estabilizar y aliviar el ataque de insuficiencia respiratoria. En caso de un ataque de asma, es posible que la persona afectada tenga que utilizar un inhalador de alivio rápido para controlar la situación de falta de aire. Objetivos de la investigación. En el objetivo general se determina la relación que tiene la contaminación ambiental de gases impuros del medio externo, como el monóxido de carbono, el óxido de nitrógeno y dióxidos de azufre, con la salud de menores de edad entre 1 a 5 años que presenten asma. Los objetivos específicos se da a explicar las bases teóricas sobre los conceptos de asma y contaminación ambiental, definir cuáles son las indicaciones y controles que tienen que realizar una persona asmática de corta edad, e identificar los principales factores ambientales y las condiciones que exacerban el asma. Hay que tener en cuenta que las enfermedades respiratorias son las que alteran o modifican el funcionamiento correcto del aparato respiratorio. Entre ellas podemos mencionar a la silicosis, el asma y las enfermedades respiratorias derivadas de sustancias químicas aromatizantes. Como pueden observar en la diapositiva, InfoSalud 2018 indica que las enfermedades respiratorias crónicas representan entre un 3.9 millones de muertes en 2017, lo que viene representando el 7% de todas las muertes en todo el mundo. El asma se puede definir como una enfermedad inflamatoria de las vías respiratorias bajas que ocasiona episodios de dificultad respiratoria, pitidos en el pecho, lo que se conoce como sibilancias, tos, sensación de opresión en el tórax y falta de aire. Silva Rey Varela y Corta Murúa 2016. Hay que tener en cuenta que la persona puede sufrir de asma independientemente sea el sexo, edad, la región geográfica o la condición socioeconómica. Por otra parte, tenemos que el asma es una enfermedad que existe desde hace milenios. Las personas podían presentar esta enfermedad cuando en tiempos antiguos, como es el caso de las civilizaciones, que tenían en cuenta que esta enfermedad no era vinculada como una enfermedad, sino que la consideraban como un castigo de los dioses. El asma en niños.
Hay que resaltar que las características que presenta el asma son iguales tanto en el niño como en el adulto, solo que en el caso del niño el diagnóstico suele ser más difícil porque existe superposición de síntomas entre el asma y enfermedades respiratorias virales. Bueno, el asma se puede clasificar en dos tipos: asma intermitente, donde la persona tiene síntomas menos de una vez por semana, y el asma persistente, donde los síntomas se presentan 2 o más veces por semana. El asma persistente a la vez presenta 3 tipos de asma, que es el leve, el moderado y el grave. En la tabla nos muestra en cómo el asma intermitente leve, los síntomas durante el día son menos de una vez a la semana, durante la noche es menos de 2 veces al mes, y en la prueba de la función pulmonar, la PEF, que en sus siglas en inglés significa flujo expiratorio máximo, que bueno, esta prueba nos permite saber si el asma está controlado o está empeorando, y en lo que es el asma intermitente leve, el resultado nos da mayor al 80%. El asma persistente leve, durante el día los síntomas se presentan más de una vez a la semana, pero no van a afectar a las actividades de la persona. Durante la noche son más de 2 veces al mes, y el resultado de la función pulmonar nos da el 80%. En lo que es el asma persistente moderado, los síntomas van a ser todos los días, van a afectar a las actividades de la persona, y durante la noche será más de una vez a la semana, y esta va a afectar al sueño. En los resultados de la función pulmonar será entre el 60 y el 80%. En el asma persistente grave, los síntomas durante el día van a ser continuos, va a haber crisis frecuente y la actividad virtual será muy alterada. Durante la noche será también frecuente, y los síntomas van a ser todas las noches. En lo que es el resultado de la función pulmonar va a ser anormal, porque dará menos del 60%. Factores de riesgo para desarrollo de asma. No hay una causa única. El asma es una enfermedad provocada por la interrelación de factores genéticos y factores ambientales. El asma puede ser desarrollado por varios factores, entre ellos está la predisposición genética, los factores ambientales, donde encontramos alérgenos, infecciones de las vías respiratorias, contaminación atmosférica, donde varios reportes de la ISAC han demostrado que varios pacientes que presentan asma viven en zonas urbanas donde hay alto nivel de contaminantes de aire, como el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno y el ozono. También puede ser desarrollado por factores emocionales y otros tipos de factores como la obesidad, la alimentación, por el hecho de que los padres tengan un consumo de cigarrillo, entonces los niños aspiran este humo. Gases contaminantes presentes en el ambiente. La atmósfera terrestre se encuentra constituida por diferentes partículas y sustancias. Sin embargo, también presentan gases contaminantes producidos por la actividad humana y por fenómenos naturales. En la tabla 1 nos muestra la frecuencia que corresponde a cada variable operacional con respecto a los niños y niñas asmáticas que participaron en la encuesta. En primer lugar, se dio a conocer los números de casos según la edad, donde se obtuvo una mayor prevalencia en los niños de 4 años con un 37,7%, lo sigue el rango de 3 años con un 23,7%, luego la edad de 2 años con un 21,3% y 5 años con un 12,9%. Por último, se encuentran los de 1 año con un 4,22%. Por otro lado, en los números de casos según el sexo, tuvo mayor prevalencia el sexo masculino con un 56% y luego el sexo femenino con un 44%. Por último, en el número de casos según los antecedentes familiares, se indica que hubo mayor cantidad de niños asmáticos por antecedentes de familia con un 65%, y los niños asmáticos que no están relacionados a antecedentes de familia obtuvo un 35%. En la tabla 2 muestra la relación de factores asociados a la contaminación ambiental de menores de edad con presencia de asma, donde podemos verificar que objetos almacenados tuvo un porcentaje de 73%, lo que se puede afirmar que la relación de este factor
de contaminación ambiental influye de manera positiva en los niños asmáticos. El tráfico vehicular pesado se registró como el segundo factor de contaminación que afecta en los niños asmáticos, porque tuvo un porcentaje del 51%. Por consiguiente, los factores como la construcción y fumadores en el hogar tuvieron muy poca incidencia en la presentación de asma en los menores, con un 32%. Por último, el factor de fábricas cercanas tuvo un porcentaje de 17%, por lo que se puede indicar que la presencia de reacciones asmáticas en los menores encuestados no se ven influenciados por la cercanía de fábricas. El proyecto se va a realizar de tipo estudio transversal, con un enfoque mixto, es decir, vamos a incluir lo que viene siendo valores cuantitativos y cualitativos, con un nivel descriptivo, porque se van a definir conceptos como el asma en niños, las enfermedades respiratorias, los tipos de asma, y por último, no experimental, porque no se va a realizar un tipo de experimentación, sino que vamos a basarnos de los datos proporcionados por el hospital, ¿no? En las variables operacionales tenemos 4, que son la edad, el sexo, los antecedentes de asma familiar y por último niveles de gases contaminantes en el aire. Por otra parte tenemos la hipótesis. La hipótesis es la prevalencia de ataques asmáticos en niños y niñas de 1 a 5 años es más predominante y se relaciona con factores derivados a la contaminación ambiental, en específico lugares con presencia de gases impuros en el aire, como es el caso de monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre. Por otra parte tenemos lo que viene siendo el universo y la muestra. En el universo vamos a contar con los pacientes que acudieron al Hospital Naval de Guayaquil con un diagnóstico de hiperactividad bronquial, es decir, asma, durante el periodo del 2014 al 2015. Y la muestra que vamos a recolectar son los 426 pacientes del Hospital Naval de Guayaquil. Cabe mencionar que estos pacientes van a tener el intervalo de 1 a 5 años. Las técnicas que se van a emplear son cuestionarios y encuestas procedentes del hospital. Asimismo, los instrumentos van a ser cuestionarios y guías de entrevista. En el caso de los procedimientos, se va a realizar las encuestas a los pacientes infantes tomando en cuenta las variables operacionales ya mencionadas, edad, sexo y antecedentes familiares. Para obtener la información sobre los gases emitidos en el aire, se los ubicó a los pacientes de acuerdo a su ubicación geográfica. En el caso de los aspectos éticos, se van a tomar en cuenta los 4 principios éticos generales, que son autonomía, justicia, beneficencia y no maleficencia. Cabe resaltar que dentro de los aspectos éticos, las encuestas y cuestionarios realizados a los infantes se los realizó con la debida aprobación de sus representantes. En el caso del plan de análisis de resultados se emplearon técnicas de análisis estadístico porque se realizó tablas de valores cuantitativos y técnicas de análisis no estadístico porque se realizó cuestionarios y encuestas. Durante la investigación se requirió de recursos humanos y recursos físicos. En recursos humanos están los investigadores que ya se han presentado, a la tutora, la doctora Melissa Barcia Chegle, a médicos especialistas en el área de pediatría, médicos especialistas en el área de respiratorio. En lo que es recursos físicos se requirió de computadoras e impresoras, libros, revistas médicas, artículos científicos, internet y páginas web. El cronograma. El proyecto se llevó a cabo durante 4 semanas y las actividades que se realizaron fueron: portada con título de investigación e investigadores se realizó en la semana 1, el resumen y palabras claves en la semana 3, el contenido en la semana 1, el planteamiento del problema que comprende la introducción, justificación y los objetivos en la semana 1, fundamento teórico en la semana 3, la metodología en la semana 2, recursos, semana 2, las referencias bibliográficas y anexo en la semana 3 y por último la sustentación que se realizó en la semana 4.
Presupuesto. El proyecto requirió de dos diferentes rubros: la infraestructura de equipos y recursos para operación, donde comprende material bibliográfico, mantenimiento de equipos, fotocopias de las encuestas, compra de libros físicos y adquisición de artículos académicos. Los gastos totales fueron de $386.